En esta mañana, hermanos, quiero compartirles acerca de una característica de Dios. Y le he titulado este mensaje, Dios escoge lo que el mundo desecha. Dios escoge lo que el mundo desecha. Dios tiene esta característica de escoger aquello que el mundo no quiere o menosprecia. En nuestros días y en nuestra cultura se busca siempre a lo mejor. En los equipos profesionales siempre se anda en búsqueda de aquel superestrella. Siempre se anda buscando aquel mejor jugador o lo tratan de contratar y pagan millones de dólares para traerlo a su equipo. En las empresas de ventas siempre andan buscando al mejor vendedor. Aquel que pueda venderle hielo a los esquimales. Aquel que pueda hacer esas ventas. Siempre buscan, no quieren a alguien que no pueda vender, quieren al mejor. Porque eso representa a la compañía, porque ellos quieren estar ahí. Quieren ser siempre los mejores, el número uno. Y las compañías buscan eso, buscan que en los titulares salga tal compañía, número uno del año. Y ahí quieren mantenerse. Y tratan de hacer todo lo posible de obtener las mejores personas, los mejores calificados para hacer el trabajo, para mantenerse ahí, porque representa, es un orgullo para la compañía. Así es la cultura y así se mueve. Así es el mundo. Y a veces también nosotros, ¿verdad? A veces cuando estaban pequeños o cuando jugábamos porque ya no jugamos mucho. Vamos a hacer 3 equipos, que los 3 capitanes, todos los demás hagan una línea. ¿Quiénes eran los que se escogían primero? O se escogen primero. A los buenos, a este. Y luego si eran 5, ya quedaban solo 3 ahí. Y ay, ¿a quién agarramos? ¿Quién es el menos peor, digamos? Y hasta con cierta cosa en nuestro corazón, bueno, vente tú pues. A mí me tocó estar ahí de los últimos. Yo sé que se siente. ¿A quién le tocó estar ahí? ¿Alguna vez? Aquellos siempre queremos al mejor equipo, aquellos que puedan jugar. Cuando hay torneo de voleibol quieren a los mejores. Hagamos este. Y hasta ya los nombres se acaban la lista para apuntarlos porque ya te apunté. Ya estás en mi equipo. Queremos a los mejores. Los concursantes de la memorización quieren al mejor de 30 a su lado. Aquel que pueda citar. Cite este versículo y que no tenga ni nada de miedo. Porque él representa al equipo. Porque queremos ganar. Queremos a los mejores. Pero Dios no es así. Dios no es así. Él tiene una característica. Parte de su carácter de Dios es hacer lo opuesto. Totalmente lo opuesto. Él escoge aquel que es último. Aquel que nadie quiere. Aquel que a los ojos naturales de la carne no tiene habilidades. No sabe ni qué es una pelota. Pero el Señor dice, yo te quiero en mi equipo. Yo te escojo a ti. Es una característica tan preciosa de Dios que nos muestra que Él agarra aquello que el mundo no quiere o que menosprecia. Él no escoge como nosotros escogemos. Él no lo mira así. Él lo mira diferente. Él tiene otro plan en mente. Hay un dicho que dicen que la basura de unos son las riquezas de otros. A veces la gente tira, saca cosas, dice, ya no quiero eso. Y alguien se lo encuentra y dice, esto funciona y lo vende. Y gana un buen dinero, ni se daba cuenta que era algo antiguo que valía tanto precio. Pero aquella persona no pudo verlo
y lo descartó y lo tira. Y es exactamente lo que Dios hace. Lo que el mundo menosprecia es lo que Dios toma y lo hace su riqueza. Y es donde Él manifiesta su poder en esas vidas y su gloria. Con aquellos quebrantados, con aquellos humildes, con aquellos que no se consideran nada, que quizás toda su vida han escuchado: no eres bueno, ni para nada. No solamente que no es bueno, sino para absolutamente nada. Han crecido toda la vida con eso, creyéndolo. Y de repente el Señor los toma y escoge. Y Él hace de ellos siervos fieles, instrumentos para su gloria. Vayamos a 1 Corintios, y aquí es donde queremos tomar este pasaje. En el libro de 1 Corintios, capítulo 1. Leamos desde el versículo 26. Dice así la Escritura: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La iglesia de Corintios estaba pasando unas situaciones difíciles, habían divisiones, habían problemas. Y el apóstol Pablo les escribe y les habla acerca: hermanos, ¿qué está pasando? He escuchado que ustedes están divididos. Hay problemas entre ustedes. Y él les dice: ¿para qué dicen que yo soy que son de mí o de Pablo, si yo no he bautizado casi a nadie? Y les empieza a decir que él no había llegado a ellos con palabra de sabiduría humana cuando llegó a predicarles el evangelio. En el versículo 18 les dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice: yo no vine con ustedes con sabiduría humana, con filosofía, con argumentos carnales, sino vine con el evangelio, el poder de Dios para salvación. Y él empieza a escribir en los versículos de ahí 18 hasta el 26, hablando de que lo más fuerte y lo más sabio en la carne es lo débil para Dios. Dice: lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte que los hombres puedan llegar a alcanzar. Y en eso él le recuerda a los hermanos, en ese contexto, hablando de que la sabiduría de Dios, aún aquello que es lo débil de Dios, es todavía mucho más fuerte que lo del hombre. Les hace una memoria, les recuerda, les dicen: miren, hermanos, quiero que piensen un momento y reflexionen en su llamamiento. Que piensen un momento de dónde el Señor los alcanzó y dónde ustedes estaban y qué eran ustedes cuando el Señor vino y los atrajo y los llamó. Quiero que piensen un momento acerca de su llamamiento en el Señor. Y Él les llama hermanos, diciéndole que ellos están parte de esa fe, que habían respondido a esa fe, a ese llamamiento, y ahora forman parte de la familia de Dios. Y les dice: hermanos, espérame un momento, ¿por qué no reflexionan en esto? Que cuando el Señor los llamó a ustedes o los alcanzó, ustedes no muchos de ustedes eran
lo sabio de este mundo. No eran aquellos académicamente excelentes. No eran filósofos. No eran teólogos. No eran diestros en letras, en conocimiento. Ustedes no eran así, la mayoría de ustedes no eran así. Y le dice, no, y la mayoría de ustedes tampoco eran fuertes, que nos habla de un poder, de una posición de poder, de influencia, de ya sea riquezas o de estatus, gobernantes. Ustedes no estaban ahí. Muchos de ustedes no eran así. Déjenles recuerdo, hermanos, les dice que cuando ustedes, el Señor los llamó, no eran esto. Les dice, no eran tampoco nobles. No venían de una familia de renombre. No venían de aquellos. No, había en El Salvador, parece que lo escuchaba, habían 14 o 12 familias. ¿Cuántas era que eran? A ver, Beto, ¿cuál es una de ellas? H de Sol, no venían de ahí. No eran del linaje de la reina Elizabeth de Inglaterra. No eran de esas familias nobles, conocidas, de renombre. Nacidos en una buena familia, ¿verdad? Buena familia. De dinero. Dice, hermanos, ustedes no eran así. Y les recuerda que Dios, dice, escogió. Sino que, dice, a lo necio del mundo escogió. Totalmente lo opuesto. No eran sabios, sino escogió a los necios. No a los fuertes, sino a los débiles. Aquellos que no tienen posición, ni influencia, ni poder. Sino que escogió también a lo menospreciado. Aquello que la gente no quiere. Miren aquel. Miren. Ese no sirve para nada. Él también escogió, dice, a lo vil. Algo que ni se respeta, algo que no es atractivo. Algo que ni nos llama la atención. Que a veces nos da asco, algo vil, algo que no vale la pena. Y esto, hermanos, la otra dice, y él escogió a lo que no es. Porque es exactamente lo que los corintios eran. Ellos no eran lo mejor. Pero Dios escogió a lo que no es para avergonzar a toda la naturaleza humana y la excelencia humana. A todo lo mejor que el mundo pueda producir. Dios ha escogido lo opuesto para avergonzarlos. En Mateo capítulo 11, vayamos ahí. El Señor Jesús dice estas palabras orándole al Padre. Mateo 11, versículo 25. Y esto viene después de proclamar estos ayes a estas ciudades donde él había pasado y había hecho milagros, había hecho prodigios, había hecho tantas cosas, pero no había una respuesta en ellos, no se habían arrepentido. Y entonces en el versículo 25 él dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermanos, el Señor se deleita en hacer esto, en recoger aquello que es vil y menospreciado. El Señor se deleita
Lo vemos a través de la Escritura de cuántas veces el Señor escogió a hombres y mujeres que no eran dignos, que no valían quizá, que eran menospreciados. Él los escoge, es parte de su naturaleza, y lo que quisiera hoy en esta mañana es que salgamos con eso en nuestro corazón, sabiendo de que el Rey a quien servimos, Él es infinito y santo. ¿Y saben que Él escoge andar con nosotros? Te escoge a ti y a mí para que estemos aquí, para que lo conozcamos, aunque no tengamos características y cualidades grandes y excelentes de acuerdo a la carne, de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Pero es algo que el Señor se deleita en hacer. No solamente lo hace, sino que se deleita. Dice aquí, porque así te agradó. Le agradó al Padre hacerlo así. Esconder estas cosas de aquellos que se consideran sabios, inteligentes. Y no es que Dios no llama a gente de estas cualidades. No es que Dios no está llamando, el llamamiento es para todos. El problema es que el orgullo del corazón es un obstáculo para muchos de ellos. Y hasta que no llegan a comprender que no es por esas habilidades y llegan a poner su confianza y depender de Cristo Jesús, no pueden entrar. A veces en su mente no cabe Dios, porque su conocimiento. Y tristemente Romanos dice, hablando en el capítulo 1, dice que muchos de ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. No pueden ver. Con toda la sabiduría y la inteligencia que tienen, no pueden ver. Pero aquello vil, menospreciado, ha escogido Dios. ¿Quién se agrada de eso, hermanos? ¿Quién le da gloria a Dios por eso? Amén. Porque yo estoy absolutamente seguro que si esas fueran las calificaciones, no hubiera entrado. Yo no vengo de ninguna de estas, no lleno ninguna de ellas. Pero Dios le ha placido hacerlo así. Estos pasajes que acabamos de leer pintan un retrato mucho mejor que las de Miguel Ángel. Mucho mejor que el mejor pintor del mundo. Pintan un mensaje de la gracia de Dios obrando. La gracia de Dios en obras, en su función. Porque nosotros no hemos recibido lo que merecemos. Dios no nos ha dado conforme a lo que nosotros merecemos, sino nos ha dado conforme a su misericordia. Amén. Él nos ha dado, hermanos, de la abundancia de su amor y de misericordia. Cuando nadie nos daba algo por nosotros o nos consideraba, el Señor nos ha llamado y nos tiene aquí con Él. Qué bueno que Dios nos coge como nosotros. Amén. Qué bueno, hermanos, que Dios no mira como nosotros vemos. Hay un hermano que es profesor en el Instituto Bíblico de Moody en el estado de Washington, y él tenía esta historia hablando acerca de este tema. Y nos muestra cómo Dios puede avergonzar tan fácilmente a lo más sabio de este mundo y a aquellos que se consideran la excelencia de este mundo. Hay una organización que se llama Mensa International, y esta está compuesta de miembros de todo el mundo. Para poder ser miembros de esta organización, ellos tienen que tomar ciertos exámenes de IQ o de coeficiencia, ¿verdad?, intelectual, a ver qué tan sabios son. Y solamente aquellos que agarran sus resultados es en el 2% de toda la población. Solo así pueden entrar. Ese es el requisito para poder ser miembro de esta organización. Solo aquellos
que dan este resultado, que cuando toman sus exámenes, sacan este porcentaje, que están entre los, digamos, en el 2%, 99, que pueden hacer esos resultados del top, llaman top percent de toda la población. Y algunos punteos que se han determinado es, digamos, si alguien saca en esos exámenes como 140 o más, se considera un genio o casi genio. Y de 120 a 139 dice es inteligente superior, muy superior. Y así del 110 al 19 dice es inteligente superior, ¿verdad? Van con grados. Y de ahí por 85 depende, varía, a 100 es alguien por medio. Sale en el del normal. Su capacidad intelectual es normal. Y dice que hace unos años hubo una convención en San Francisco de esta organización y varios miembros almorzaron en un café ahí. Y dice, mientras comían descubrieron que su salero contenía pimienta, su salero, y su pimentero contenía la sal. Entonces, ¿cómo podrían ellos intercambiar el contenido de estas botellas sin derramarse? Se dieron cuenta, eso está equivocado. Este dice sal, pero tiene la pimienta, y este dice pimienta y tiene la sal. Entonces, este era claramente un trabajo para Mensa. Y ayer me di cuenta de eso. Ayer que estaba pensando me di cuenta de eso. Y dije, qué irónico. En español, ¿verdad? Eso no significa intelectual, el nombre de esta empresa, organización. Pero ellos vienen la palabra mensa en latín quiere decir mesa, donde todos pueden, como una mesa redonda, donde todos pueden aportar su conocimiento y su sabiduría. Así que yo también ayer dije, ay, sí es cierto, ¿verdad? Qué irónico que los más intelectuales están en esta organización. Entonces este era un trabajo para ellos, obviamente, y empezaron a debatir y presentar ideas, pero tenían que hacerlo solamente con aquellas cosas que tenían a la mesa, con sus utensilios. Entonces empezaron los cerebros, y yo creo que algunos ya están pensando, ¿verdad? Aquellos que ya están pensando, ¿cómo podemos hacer esto? A ver si llegan a la misma conclusión que ellos. Y finalmente dice, llegó con una solución brillante que incluía una servilleta, una pajilla o un popote y un plato vacío. Acuérdense que no tenían que derramar nada. Eso era lo que ellos iban a usar. Llegaron a la solución después de estar debatiendo. Llamaron a la mesera para deslumbrarla con su solución. Y le dijeron, señora, no podíamos dejar de notar que el pimentero contiene sal y la pimienta está en el salero. Oh, interrumpió la mesera. Dice, lo siento. Desatornilló las tapas de ambas botellas y las cambió. Solo le cambió las tapas. Ni pudieron dar su solución. Y aquí los intelectuales, los más sabios. Y aquí una mesera. Oh, rapidito con la solución. Dios escoge a lo menospreciado, a lo necio, aquello que se considera necio según el mundo, para avergonzar a los sabios. Hay muchos ejemplos, hermanos, en la Escritura donde vemos cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha escogido a hombres y mujeres. Moisés, aunque él era un hombre, sí, en sus primeros 40 años era un hombre de poder y todo, llegó a ser alguien que se consideraba él mismo incapaz de llevar al pueblo y sacar al pueblo de Israel, diciendo, yo soy tartamudo. Y él no estaba fingiendo. El camino del desierto lo había llevado ahí. ¿Y qué de José? El menor de todos, menospreciado por sus hermanos. Fue aquel a quien Dios escogió para salvar al pueblo y guardar al pueblo de Israel.
¿Qué de Rahab? Aquella mujer de un oficio vil, menospreciado, feo. Pero Dios la salva y la pone en la genealogía del Mesías. ¿Qué de Ruth? Una moabita. No era parte, igual que Rahab, de la familia de Israel, ni parte del pueblo de Israel. Y también está en la genealogía de Cristo Jesús, de Jesús. ¿Qué de Gedeón? ¿Quién dijo, no es mi casa? ¿Cuál es mi casa? ¿Qué es mi casa? ¿Quién soy yo para salvar al pueblo de Israel? Pero Dios lo escogió para levantar y traer salvación. No solamente ahí, sino mostrándole, reduciendo su ejército cuando fueron a pelear a tan solamente 300 hombres. Pero Dios les dio la victoria. Amén. Y muchos más. ¿Qué de los discípulos? ¿Creen que eran la crema innata de la sociedad? ¿Alguna vez dijeron, no son estos de Galilea? ¿No son estos del populacho? ¿De aquellos de lo común? Los discípulos. Pedro, un pescador, alguien posiblemente sin mucha educación, pero llegó a ser la piedra de la iglesia. ¿Qué de Juan? Un Boanerge, un hijo del trueno. Y en términos de nosotros le hubiéramos dicho en inglés un firecracker, alguien que tronaba rápido, alguien que salía del enojo, estaba dispuesto a rapidito, se encendía a actuar. Llega y lo hace aquel que consideramos el apóstol amado. Y muchos más, como Hebreos dice, el tiempo nos bastaría para hablar de cuántos más que Dios ha usado, que ha levantado y ha escogido, que eran menospreciados, y los ha usado para su gloria, para avergonzar aquello que es fuerte. Veamos rápidamente uno de ellos. Bueno, vamos a ver uno, enfocarnos en él. David. Vayamos a 1 Samuel capítulo 16. Aquí en este capítulo encontramos la historia cuando Dios manda a Samuel a ungir un nuevo rey. Ya Saúl había sido desechado como rey por no obedecer a la palabra de Dios. Aún Saúl era uno de aquellos a quienes Dios ha escogido. Saúl no se consideraba él alguien digno de estar ahí. En una ocasión, cuando ya lo volvieron a llamar, dijeron, ¿dónde está Saúl? Y echaron suertes de todas las familias y cayó sobre Saúl. Y Saúl no estaba escondido. Él no se consideraba. Dios puso a Saúl ahí con el deseo de que él fuera el rey, pero él desobedeció. Él no obedeció la palabra de Dios y desechó. Por eso fue quitado. Dios no lo puso ahí para después quitarlo. No, él quería que él fuera el rey. Pero él desobedeció y no prestó atención a las palabras de Dios. Entonces Dios le dice a Samuel, ya no llores por Saúl. Mira, te voy a mandar, ve a la casa de Isaí en Belén, y ahí de sus hijos me he provisto el siguiente rey. De los hijos de Isaí, yo te voy a decir cuál es, y tú lo vas a ungir. Samuel tenía que ungir a aquel a quien el Señor le iba a decir. Entonces Samuel llamó a Isaí, a sus hijos, en el versículo 6 y 7,
Y dice la escritura, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. El Señor no le había dicho que él era. Se adelantó Samuel, pero lo vio y dijo, este tiene que ser rey. Este es el rey, definitivamente. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Hermanos, qué bueno que Dios mira el corazón y no nos mira a nosotros. Qué bueno que no hay una estatura de 6 para arriba, porque la mayoría de nosotros aquí nos quedamos fuera. Qué bueno que no es por nuestro parecer, aunque algunos se consideran muy guapos, ¿verdad? Pero qué bueno que no es acerca de eso, sino que Dios mira el corazón y lo que hay ahí. Debemos de tener cuidado como cristianos, porque Dios no ve como el hombre ve. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de no escoger como el mundo escoge y menospreciar a otros hermanos, porque no son de nuestra posición, de nuestra estado económico, porque no son así, porque no son asá. Debemos de tener mucho cuidado, porque aquellos que consideramos menos nosotros son los vasos que Dios usa para glorificarse en ellos. No es la apariencia, es el corazón. Es el corazón. Debemos de aprender a ver cómo Dios mira a los hermanos. A ver más allá de su apariencia, de cómo son, de qué visten, que si traen o no traen. Debemos de aprender a ver a las personas como son y cómo el Señor los mira. Dios escogió a un joven, al menor de sus hermanos, despreciado por sus hermanos, porque cuando él llega a visitar, a darle por obedecer a su papá, él llega y les da lo que le había mandado a sus hermanos que estaban con Saúl. Los hermanos lo empiezan a poner de menos. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Y quién te mandó? ¿Con quién dejaste las ovejas? Tú, David, siempre metido en esto. Esto no es para ti. Olvidado, porque su padre ni lo había llamado. Después se dieron cuenta, ¿y no hay otro? Bueno, me falta uno. Pues llámalo. Olvidado por su padre. Quizás no pensó que era calidad de rey. Pero a él fue a quien Dios escogió para ser el rey de Israel. Y dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No solamente eso, sino que seguirá siendo rey. Y el Mesías vino a través de él, del linaje de David. Cristo Jesús es el hijo de David, se titula él. ¡Qué honor! De un pastorcito. De un pastorcito. Pero Dios ve el corazón, hermanos. Dios ve el corazón. Quizás nunca se imaginó que él iba a ser rey. Ni quizás le pasó por la mente. Ni a sus hermanos. Y quizás ni a su papá.
Él iba a seguir siendo su oficio de pastor. Pero Dios lo había visto ahí donde estaba en Belén. Ahí donde él cuidaba las ovejas. Los ojos de Jehová estaban sobre él. Dios, hermanos, no está en búsqueda de lo mejor. ¿Saben lo que Dios busca? Son corazones dispuestos. Dios no anda buscando lo mejor de este mundo. Aquello, lo excelente que el hombre y la carne pueda producir, no le llama la atención a Dios. No es lo que Él está buscando. Él anda buscando corazones dispuestos a creerle y a obedecer su palabra. A creerle. Vayamos otra vez a 1 Corintios. Allí leamos, nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es que Dios escoge a lo necio? ¿Por qué es que Dios escoge a lo débil? ¿Por qué es que Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es? ¿Por qué? Dice aquí en el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin, en otra versión en inglés dice, a fin de que ninguna carne se jacte en su presencia. Hermanos, nadie que reconoce su condición y sabe cómo es, podrá jactarse delante de la presencia del Señor, diciendo, oh sí, yo soy salvo porque saqué varios doctorados, soy filósofo. Yo merezco la salvación porque vengo de una familia muy fuerte, muy poderosa. Nadie va a poder jactarse en su presencia diciendo que fue por ellos, por sus habilidades, por sus cualidades. Dios hace y obra de esta manera para que no haya ninguna oportunidad de gloriarnos en nosotros mismos, Señor, sino que podamos gloriarlos solamente en Él. Amén. En Él. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dios no va a compartir su gloria, hermanos. Señor. Solamente Él será exaltado. Amén. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Amén. Nadie va a poder estar de pie en su presencia y decir, yo merezco estar aquí. Todos van a tener que doblar rodilla y reconocer que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Nadie, aún los más fuertes y los más sabios y lo mejor que este mundo pueda producir, tendrán que doblar sus rodillas ante el Rey de reyes. Nadie podrá jactarse. El Señor se va a llevar toda la gloria. Toda la gloria es para Él. Ahí en los otros dos versículos dice, mas por Él, hablando de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios para nosotros. Él ha sido hecho para nosotros sabiduría. Sí, lo necio escogió. Pero en Cristo Jesús, Cristo es nuestra sabiduría, no humana.
Cristo Jesús, no éramos de una familia poderosa, pero Cristo nos ha justificado, nos ha impartido su justicia. Y ahora somos justos delante de Él, no teniendo nuestra propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. No éramos nobles, éramos viles, pero en Cristo Jesús Él ha sido hecho nuestra santificación. Hemos sido separados, santificados para Él. Cuando éramos viles, pero ahora hemos sido hechos santos en su obra preciosa. Y dice, y Él ha sido nuestra redención. Lo que no éramos dignos de ser perdonados y alcanzar redención. Merecíamos el castigo. Dice, todos pecaron, Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él ha sido hecho nuestra redención. Y hemos sido perdonados. No éramos, pero ahora hemos sido perdonados. No formábamos parte, pero ahora somos parte de Él. De Él. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando vemos, hermanos, nuestra condición y lo entendemos, pero también vemos la obra de Cristo Jesús en nosotros, entonces ¿sabe lo que sucede? Hay una alabanza a Él. No podemos gloriarnos, ni pensamos en gloriarnos en nosotros mismos. Al contrario, nuestra alabanza es a Dios y nos gloriamos en Él solamente. Surge una alabanza cuando comprendemos y entendemos esta verdad, que Él ha sido nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Sí, hermanos, no éramos, pero Él los ha hecho en Él. Hemos sido aceptos en el amado. Hemos sido aceptos en Él. David reconoció esto, que él, cuando quería edificarle la casa a Dios, él reconoció que él no era digno de tal misericordia y de tan, porque Natán le dijo, ve y dile que sí, que lo haga, que él me va a hacer una casa. Y miren la alabanza, la exaltación que David da al Señor en Primera de Crónicas 17. En vez de decir, sí, yo soy el rey David. Yo sabía que el Señor me iba a decir que sí para hacer la casa, porque ¿a quién más se le hubiera ocurrido eso? Lejos de gloriarse en sí mismo, en su autoexaltación, Él exalta al Señor y surge un canto de alabanza. Primera de Corintios capítulo 17. Crónicas. Primero de Crónicas capítulo 17. En el versículo 16. Dice David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco? Pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente.
oh Jehová Dios. ¿Qué más puedo añadir? David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo. Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Y miren aquí, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos, ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, has venido a ser su Dios. Pero dice, no hay otro como tú. David no empieza a autogloriarse. Él se considera y dice, Señor, ¿quién soy yo para poder que me permitas hacerte casa a ti? No solamente eso, sino has hablado de los tiempos futuros, porque le había hecho un pacto con él y su descendencia. Y surge, hermanos, una exaltación al Señor. Ana, la mamá de Samuel, era una mujer estéril. Era despreciada, nos dice la Escritura. Su rival, dice, su rival Penina la oprimía y la irritaba, enojándola y entristeciéndosela, porque Dios no le había dado hijos. Ana era estéril, era un oprobio, y aún es difícil, y aún en nuestros días, cuando hay parejas que no pueden concebir, es difícil para ellos. Pero era un oprobio más aún en esos días. Y su rival, su enemiga, la hostigaba cada año cuando subían al templo de Jehová. Aún fue menospreciada por el sacerdote Elí. Cuando la vio, dijo, esta mujer está ebria. La vio ahí, pero la Escritura dice que ella estaba llorando amargamente, orando abundantemente. No habían palabras, no era tanto el dolor, tanto el oprobio, que no podía salir ninguna palabra, tan solo movía los labios. Y Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios escucha su oración. Y ella dice, vayamos a 1 Samuel. En capítulo 2, ella también, al ver la respuesta y cómo Dios había obrado en su vida, reconociendo su condición y la misericordia y la gracia que Dios había manifestado en ella, ella exalta al Señor y dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, no en ella, sino en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. El 4 dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados, y a los débiles se ciñeron de poder. Era débil, pero Dios la ciñó de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7. El 8 dice, Él levanta del polvo al hombre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo.
Cuando vemos, hermanos, nuestra condición y vemos la obra de gracia de Dios en nuestras vidas, ¿saben lo que surge? Surge una exaltación y alabanza a nuestro Dios. No nos gloriamos en nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le dice, como está escrito, si tienen algo en que gloriarse, es en el Señor. ¿Ven? Es en el Señor. Hermanos, esto no es para desanimarnos y que salgamos de aquí, ay, yo soy lo peor y el Señor ha escogido lo peor y yo soy esto y el débil. Sí, debemos de entender eso, pero debemos de ver lo que Dios ha hecho en nosotros, la obra de la cruz en nuestras vidas. Y el Señor ponía en mi corazón que quizá aquí hay muchos que se consideran incapaces de que Dios los pueda usar. Que se dicen a ellos mismos, yo no soy inteligente, no tengo la capacidad, me cuesta hablar, me cuesta parar y hablar y me cuesta compartir. No fui al instituto, no soy suficiente bueno para que Dios me use. A veces para que el Señor nos visite. Pueden haber pensamientos así, de que no somos suficientemente buenos para que Él venga y nos toque. Y estos pensamientos de insuficiencia pueden venir a veces por errores que hemos cometido. Quizás por pecados de cuando no éramos cristianos antes. Y el enemigo usa esto y lo trae y constantemente lo está recordando y lo trae a nuestras vidas para mantenernos ahí, quietos, sin avanzar en nuestra caminata. Pero como leímos hoy, sí, hermano, tú eres débil, tú eres quizás vil y así te escogió Dios. Así te escogió Dios para manifestar su gloria en ti. Para manifestarse en ti. Él es el que va a hacer la obra. Él es el que da la fuerza. Él es el que te ha justificado y santificado. No dejes que el enemigo y los errores del pasado te mantengan en las sidelines, ahí en solo viendo, porque Dios quiere hacer y te ha llamado con un propósito para manifestar tu gloria en ti. No dejemos que esos pensamientos de insuficiencia que vienen del enemigo condenándonos, en vez de estar, ay Señor, no, debemos decirle, Señor, levantar un canto y de exaltación a Él y decir, Señor, gracias, gracias, porque a través de tu obra yo puedo pararme delante de ti, no teniendo mi justicia, sino tu justicia que ha sido impartida en mí. Porque si hemos conocido al Señor, si hemos reconocido y dependido del Señor y su salvación y somos salvos, el Señor nos ha perdonado. Él nos ha hecho una nueva criatura. No dejemos que esos pensamientos nos detengan de servir al Señor. Dios no está buscando gente con tantas credenciales, con tantas calificaciones. Él está buscando corazones dispuestos que dicen, Señor, yo reconozco que así soy. Pero qué gloria, Señor,
qué glorioso es cómo tú haces y obras de esta manera misteriosa, escogiendo aquello que el mundo desecha y lo tomas y lo pones en un lugar de honor. Haces vasos de honor de aquellos que estaban quebrados, de aquellos que estaban quebrados. Cuando las cosas se quiebran, lo más fácil es tirarlo. Y especialmente en nuestra sociedad, desechable, a la basura. Pero Dios no es así. Dios recoge nuestros pedazos y hace un vaso de honor de la nada. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Amén. Si tú batallas y has estado batallando con esos pensamientos, en esta mañana el Señor quiere que los dejes en la cruz y veas la obra de la cruz de Cristo Jesús. Y salgas hoy creyéndole al Señor que Él te ha justificado, que Él te ha santificado, que Él te ha escogido. Dios no quiere que sigamos viviendo así, hermanos. Él se deleita, y lo vuelvo a repetir, se deleita en escoger, y es su forma de obrar a lo menospreciado. Cantemos, ¿quién soy yo para que Él haya tenido misericordia? Pero Él es el Dios también de Abraham, que transformó a Abraham, que transformó a Isaac también, a Jacob. Él es ese mismo Dios que te ha escogido a ti. Deja toda esa carga a los pies de la cruz y créele al Señor. Créele a Él. Créele a su palabra. ¿Quién soy yo para que te